Buenos días. Hola. Buenos días, ingeniera. Buen día. Buenos días. Bien, este fue el ejercicio que terminamos, ¿verdad? Los que se fueron. Eh, bueno, de hecho, yo pensaría que hasta aquí, ¿verdad? Es el ejercicio. Y de ahí para abajo, pues, la matemática, la simplificación que cada quien utilice, ¿verdad? Porque hay diferentes formas de irlo simplificando. De pronto se lo hizo más corto o lo hizo más largo. Pero ahí ya es matemática física, llega hasta aquí, haber interpretado doble. De aquí para abajo, matemática, ¿verdad? Matemática, resolver ecuaciones lineales, factorización y simplificación, ¿verdad? Si tenemos problemas con esa parte, esa ya no es mi área, bueno, de explicarles, ¿verdad? Porque eso sería un tema aparte, explicar despeje y factorización nuevamente, porque se debió haber aprendido en matemática y también lo de resolver ecuaciones lineales. Entonces, eso lo revisan y si hay problemas, agarremos un libro de matemáticas, ¿verdad? Y pongámonos a estudiar la parte de despeje, factorización y lo de las ecuaciones lineales que nos podría servir, ¿verdad? Entonces, las cosas que vayan viendo como que les hace falta, entonces las pueden ir repasando. Bien, vamos a entrar a la parte de Snell. Tenemos la ley de reflexión y esta parte se había mencionado ya en el examen anterior, pero quedó como teórico, ¿verdad? Cuando se vieron los diversos, ¿qué era que le llamaban esos efectos? Está la dispersión, reflexión, refracción, ¿verdad? Entonces allí aparecían esto, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar un poco a la matemática. La ley de reflexión, ¿verdad? Vemos aquí un haz de luz que incide con un ángulo teta sub i y es reflejado. Pasa de un medio al mismo medio y es reflejado. Donde el ángulo de incidencia es exactamente el mismo de reflexión. Importante aquí, observen el dibujito, que los ángulos están medidos con respecto a la normal. Esto de aquí le llamamos normal, que antes nosotros le llamábamos el eje Y, ¿verdad? Esto era Y. Entonces aquí observe que los ángulos están medidos con respecto a Y, ¿verdad? Los ángulos están medidos con respecto a Y. Entonces no vamos a medir con respecto a X, sino con Y, con respecto a la normal. En el ángulo que se le den, tienen que dibujarlo con respecto a Y. Y leer bien también el problema, ¿verdad? Si les están dando el ángulo normal o si les dicen con el plano de la superficie, o sea, sería este plano de aquí, el plano de la superficie es este plano de aquí. Si les dan el ángulo con respecto a X, ¿qué tendrían que hacer? Sacar el complemento y trabajar con ese. ¿Por qué complemento? Porque ya sé que cada cuadrante, ¿verdad? Cada estos son 90 grados. Por ejemplo, si me dicen que el ángulo con respecto a la superficie es 30, pues sería el ángulo con respecto a la normal. ¿Qué me dice? ¿Están poniendo atención? 60 grados. 60 grados. Y trabajaríamos entonces con 60 grados. Eso es importante y se lo dice en la introducción, se hacen ejercicios y en el examen a veces no recordamos, ¿verdad? Y estamos muy acostumbrados a trabajar con X, y ese es un problema. Bien, tenemos lo que son los índices de refracción. Vamos a tener índice de refracción de incidencia y el índice de refracción con respecto al rayo refractado. Pero en general, el índice de refracción N y todos los índices de refracción, así es el nombre, que se llama N. Esa N se calcula como C y C, ¿quién es C? Anótelo. C es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Y cuánto es? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Siempre es ese valor? Sí, siempre es ese valor, es una constante.
Anótelo, apréndaselo y que no se le olvide. Entonces aquí, ¿verdad? Recuerden, cada nombre, cada variable, deben aprenderla. Entonces, el índice de refracción lo puedo calcular como C, que es la velocidad de la luz en el vacío, entre B, que es la velocidad de la luz, pero en el medio que están trabajando. Que sería lambda, lo mismo con respecto al vacío, y lambda m, que es con respecto a la longitud de onda en el medio. Esa es fórmula. Ahora, la refracción para un rayo que pasa de un medio a otro, la refracción de un rayo que pasa de un medio a otro, se define como la ley de Snell. Y se cumple si el segundo medio es ópticamente más denso, el rayo se refracta acercándose a la normal. Si el medio de refracción es menos denso, el rayo se refracta alejándose de la normal. Tenemos aquí la ley de Snell, N1 por seno de teta 1, N2 igual a seno de teta 2. Y eso es la fórmula que van a usar. Esta de acá, ¿verdad? La podemos acompañar con esta y como aparece por ahí longitudes de onda, podemos también usar la fórmula de ondas, ¿verdad? Porque seguimos trabajando con ondas de luz. Entonces, velocidad lambda por frecuencia, velocidad es igual a lambda sobre periodo, o sea, todavía las vamos a utilizar. Aquí está un diagrama, siempre vamos a dibujar este dibujo, el rayo incidente, teta 1, la superficie o interfase, tengo un medio 1, medio 2, ¿verdad? Y cuando pasa de diferentes medios, porque aquí puede ser aire, pero aquí es agua, entonces la luz pasó del aire al agua, entonces el rayo se refracta. Se puede venir hacia la normal o se puede ir hacia la superficie, que va a depender de los índices. Ya vamos a ver eso un poquito más. Tenemos la reflexión interna total y es cuando, digamos, el ángulo aquí se va refractando, ¿verdad? Se va acercando a la superficie y llega a un punto, ¿verdad? Que ese ángulo queda totalmente sobre la superficie. ¿Verdad? Entonces ya no pasa al otro lado, ¿verdad? Entonces se dice, ahí es reflexión interna y vean, aquí está el ángulo, pasa teta 2. En el otro queda sobre la superficie, o sea, el ángulo que se formó fue 90, ¿verdad? Y en el otro queda en el mismo medio, o sea, no pasó. ¿Se fijan? No pasó porque estamos pasando de un medio al otro. El primer caso pasa a ver la parte del rayo, el segundo queda exactamente en la frontera, entonces el ángulo es 90. Entonces, reflexión interna. Y la total significa que no pasa. Bien. Eso con los dibujos, eso no tienen que copiarlo, esto yo lo copio del resumen del libro, ¿verdad? Para tener pues los dibujos y que los pudiéramos discutir. Hay que leer el tema completo de Snell, ¿verdad? Entonces aquí están lo de los ángulos. Miren, si el medio 2 es mayor que el medio 1, el ángulo 2 es menor. Entonces queda dibujado hacia la normal. Si N2 es menor, su ángulo sería mayor. Entonces, nosotros cuando dibujamos el ángulo de incidencia, marcamos esa línea recta, la tiramos entre los dos medios, que esa me sirve a mí de referencia. Para teta 2 o queda abajo, o sea, menor que el ángulo de incidencia, o mayor cuando lo dibujo arriba. Esta la punteada es teta 1, ¿verdad? ¿Y cómo van a saber? Según los medios, tienen el comportamiento contrario. Por ejemplo, N2 es mayor que N1, su ángulo es menor. Si N2 es menor que N1, su ángulo es mayor. Entonces tienen el comportamiento contrario. Veamos un ejercicio. La fórmula siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Lo que puede hacer es la variación de palabrita, ¿verdad? Que nos haga, pues, enredarnos un poco, que aparezca ahí algo de trigonometría, o como hay ángulos, se puede uno tener trigonometría, ¿verdad? Recordar ángulos complementarios, cuando
son opuestos por el vértice. Habían ciertas propiedades para los ángulos, cuál es la suma de los ángulos internos, cosas así. Eso les va a ayudar. Repasen trigonometría, la parte de los ángulos. Bien, veamos un ejercicio. Dice, un haz de luz entra al agua procedente del aire. Ya tengo los dos medios, aire y agua, ¿verdad? Un haz de luz pasa del aire procedente del aire. El ángulo de refracción será mayor o igual o menor que el ángulo de incidencia y explique por qué. Que olvide copiarles la tabla. Si tienen el libro, ábranlo. O en el campus también pueden abrir. Está la tabla de los índices de refracción. Los índices de refracción, ¿verdad? Están clasificados según su medio. Para el aire, el índice es 1. Para el agua, el índice es 1.33. ¿De dónde salen esos valores? De la tabla. Ya como ven, no están escritos aquí, sino que hay una tabla para los índices, ¿verdad? Ese es aire, ese es agua. Pregunta, ¿el ángulo de refracción será mayor o igual o menor? Va a depender de esto, ¿verdad? Observemos, N2, en este caso, es mayor que N1, porque N2 es 1.33, lo cual es mayor que 1. ¿Qué implica? Que su ángulo va a ser menor que teta 1. Eso lo sabemos de esta relación, ¿verdad? El ángulo es contrario al índice. Entonces dibujamos el teta 1, ¿verdad? Una línea recta que pase a los dos medios, tiene que ser recta. Y aquí me dice que su ángulo va a ser menor con respecto al teta 1, o sea que va a estar por debajo de esa línea. Este dibujo tienen que hacerlo siempre, ¿verdad? Y les va a servir bastante dibujarlo. Hay que hacerlo, se revisa que lo haga, pero que muy pocos lo hacen. Solo quieren hacer la fórmula y a veces los ejercicios no solo son de usar fórmula, requiere hacer algo de dibujo. Escribimos la ley de Snell, N1 por seno de teta 1 igual a N2 por seno de teta 2. Y vamos a despejar para teta 2 porque les pide el inciso B. Si él la centra en el agua formando un ángulo de 60, o sea, su ángulo de incidencia fue 60, en relación con la normal a la superficie, determine el ángulo de refracción, o sea, teta 2. N2 que está multiplicando pasa a dividir. Ahora yo necesito encontrar teta 2. Para encontrar teta 2 tengo que sacar el inverso, ¿verdad? Porque es una función trigonométrica, yo no puedo pasar a dividir sen abajo. Ya he visto ese tipo de despeje, no puede porque no son producto, no son dos números que se multiplican. Es una función trigonométrica que tiene un argumento. Para poder yo obtener el argumento, tengo que usar las funciones inversas. Entonces, para poder despejarle, arrancarle el ángulo, lo paso al otro lado, pero en inverso. Seno inverso, pues de todo lo que está aquí, sustituimos los valores y encontramos que el ángulo es 40.63. Lo cual concuerda, ¿verdad? Porque el ángulo de incidencia era 60 y dado la relación de los medios, el ángulo tenía que ser menor de 60. Aquí les va a ayudar a manejar bien el tema porque se pueden dar cuenta que si su dato es correcto o no. Algo importante, en la calculadora, fíjense en la parte superior debe aparecerles una letra D. A algunos les aparece una M, tienen guardado algo en memoria, pero igual debe aparecer la letra D. Si aparece R, hay que cambiarlo a D. Si aparece G, hay que cambiarlo a D, porque usamos D de degree, ¿verdad? Que serían grados. Entonces debe estar en D. Hagan este cálculo, a ver si les da 40.63. Los que no les dé, pues están introduciendo mal los datos o tienen la configuración de la calculadora incorrecta, ¿verdad?
¿Estuvieron el resaltado? Sí, ese resultado. Ok. Dice, un haz de luz que viaja por el aire incide sobre un material plástico transparente a un ángulo de 50. El ángulo de refracción es de 35. ¿Cuál es el índice de refracción del plástico? Tenemos el medio aire y un material plástico transparente. No me dicen que es solo un tipo de plástico. El N del aire es 1 y ese ya se lo puede aprender. El aire es 1 y el agua es 1.33. Disculpe, ingeniera, Ujú, ujú. está compartiendo pantalla. ¿Sí? Fíjese que a mí no me aparece. ¿Los demás pueden ver la pantalla o no? Yo sí puedo. Sí, sí puedo. Mejor quien no la puede ver, intente salir y volver a entrar porque la clase está abierta. Porque puede ser que haya ese problema de conexión. A mí me parece que está compartiendo. O búsquenle si en alguna de las pestañitas se le perdió, ¿verdad? Porque más si están con el celular, a veces abre uno para la plática, abre otro de Teams y abre otro de los participantes y otro con la imagen. Entonces, busque el aula. O si no, salga inmediatamente y vuelva a entrar. Bien, entonces aquí el N del plástico no se lo dan. El ángulo con que entre, ¿verdad? La incidencia dice que es de 50 y el de refracción es 35. Entonces siempre tomen, ¿verdad? De referencia el teta 1 y lo dibujamos más pequeño, porque este es 50, 35 es menor. De hecho, con la relación de los ángulos, miren como el teta 1 es mayor, o sea que N1 sería menor. Entonces esperamos que N2 sea mayor de 1. ¿Lo ven? Solo con ver el dibujo. El dibujo siempre lo vamos a hacer normal, superficie, los medios y los ángulos. Despejamos para N2, porque aquí les piden el índice de refracción, o sea, N2. Y hay que leer bien, en esto aquí tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque uno se llama índice y el otro se llama ángulo. Entonces aquí no van a despejar para teta, sino para N, porque lo que les piden es el índice, no el ángulo. Ojo. Entonces despejamos para N2. Y aquí quiero aclarar, ¿verdad? La parte del ángulo, ¿verdad? Porque aquí aparece el seno de teta 2, pero lo pasé a dividir. Y te pueden decir, ¿por qué ahí no le saca el inverso? Cuando no le sacamos el inverso allí, ¿verdad? Dado que no estoy separándolo de su argumento. Seno de teta 2, o sea, seno de 35, si lo ponen en la calculadora, es un número. El número yo lo puedo mover, lo que no puedo es separar el seno, el ángulo, ¿verdad? De la función, para eso sí uso las inversas, pero si lo voy a mover con todo y ángulo, no hay problema. Lo que quiero aclarar, ¿verdad? Entonces, seno de teta 2, como se mueve con todo y ángulo, ¿y qué estaba haciendo aquí? Está multiplicando con N2, entonces pasa al otro lado a dividir. Sustituyen los valores y aquí hay que tener cuidado, 1 y 2, 1 y 2. Por eso es importante el dibujo, que tomen los datos también para que no se hagan equivocar, ¿verdad? Ponen al revés los datos, obtienen otro resultado y esa ya no es la respuesta. Sí, ¿verdad? Se aceptan tipos de errores, pero si ni siquiera tiene el dibujo y lo quiso hacer todo en el aire, se va a equivocar. Eso no va a tener puntos. Tiene puntos si hace todo el procedimiento, ¿verdad? Empezando con el dibujo y luego del dibujo mi apoyo. Pero si no lo hizo, entonces ya sé que se va a equivocar. Entonces N2, 1.34. Estoy mostrando ahora, ya mostré cómo separar un ángulo y cómo separar el N. Porque de ahí es lo único que van a hacer. O les van a pedir índice o les van a pedir el ángulo. Ahí solo tienen esas dos opciones. Ahora bien, esto para recordar. Dice la rapidez de la luz en el Ingeniera, micro. Dígame.
Disculpe, sí que no terminé de copiar, solo regálame Ok, un minuto, por favor. Gracias. sí, termine. Y me avisa. Listo, Inge, gracias. Ok. Dice, la rapidez de la luz en el núcleo del cristalino en un ojo humano es de 2.13 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Cuál es el índice de refracción del núcleo? Miren, les hace la misma pregunta, índice de refracción, ¿verdad? Pero aquí lo que tengo es una velocidad. Y aquí, ¿verdad? Podemos recordar las fórmulas, ¿verdad? Que también podemos encontrar el índice de refracción con la definición, que era C sobre B. Recordando que C es la velocidad de la luz en el vacío, que siempre va a ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo, velocidad de la luz en el vacío. Y B, que sería la rapidez en el medio, ¿verdad? Que en este caso es 2.13 por 10 a la 8. Esta va a variar porque va a depender del medio en el que estén trabajando. De que encontraron ese índice y les dio 1.41. También N, ¿verdad? Lo podían hallar con lambda. Igual si es lambda, podrían hacer combinaciones de las otras cosas que han visto de ondas que llevan lambda. Entonces por ahí pueden haber varias cosas. Entonces no tampoco se pueden quedar solo con eso. Bien, vamos a ver otros tipos de ejercicios, ya con un poquito más de análisis. Esos eran más directos. Aquí más que todo va a depender de que tengan bien claro pues las cosas conceptuales, por si se fijan la fórmula es una única sola. Bien, dice un haz de luz que incide sobre una pieza plana de poliestireno en un ángulo de 55 con la normal a la superficie. ¿Qué ángulo forma el rayo refractado con el plano de la superficie? Entonces miren que aquí les pide qué ángulo forma el rayo refractado con el plano de la superficie. O sea, que le están viendo con el plano de X. Pero por ahorita no nos vamos a meter en eso, sino que vamos a encontrar pues el ángulo con respecto a la normal, porque yo sé encontrar ese ángulo. ¿Cómo? Pues utiliza Snell. Ahora me voy a la tablita y como me están hablando de aire, un haz de luz incide sobre una pieza de plana de poliestireno y miren que ese enunciado no le dice la palabra aire, ¿verdad? Entonces alguien pueda pensar, ¿y cuál es el otro medio? Y perderse desde ahí. Pero recuerden que el aire es nuestro medio normal. ¿Usted en qué medio se encuentra ahorita? O sea, a menos que esté en una piscina recibiendo clases, ¿verdad? Pues tendría que estar totalmente sumergido. Pues es el aire. Entonces a veces olvidan eso, el aire no lo cuentan. El aire está siempre. Entonces un haz de luz incide sobre una pieza plana de poliestireno. ¿Pero de dónde viene? Pues del aire, ¿verdad? Aire hacia poliestireno. Entonces tal vez no lo aclara tan claro como otro que decía la palabra aire, pero aquí pues sería aire, ¿verdad? Yo tengo aire, no siempre va a ser aire, ¿verdad? Porque puede ser agua y poliestireno, ¿verdad? Agua y vidrio, suponga que en una piscina dejan caer un pedazo de vidrio y tiran un haz de luz entre la piscina y el poliestireno, entonces tampoco es que siempre va a ser aire, ¿verdad? Entonces pueden ser los dos errores, que a veces les tiran dos medios distintos al aire y siguen poniendo aire. Entonces, son los cuidados. Entonces tengo aire, su índice es 1 y poliestireno, vamos a la tabla a buscar el índice de poliestireno, eso está en el libro y también en el campo está compartida la tabla, yo la olvidé pegar, pero ustedes accedan al libro o al campus y pueden ver la tabla. N2 es 1.49
porque ya me dan el material, que es poliestireno. Usamos ley de Snell y de espejo para teta 2, 33.35. Ese es el ángulo con respecto a la normal. Y hay que dibujar bien el dibujo, ¿verdad? Porque si ya tienen los medios, N1 es menor que N2. Significa que el ángulo teta 1 es mayor. O sea que teta 2 tenía que dibujarlo hacia la normal, más pequeño. Ese es el ángulo con respecto a la normal. Por lo que el ángulo con el plano de la superficie, porque me está pidiendo con respecto a la superficie, sería el complemento, ¿verdad? Que es 90 menos 33.35, que sería 56.55. El ángulo que les piden no es el de 33, es 56.55. Y hay que tener cuidado si me lo dan como dato. Ahora, si me dicen el ángulo con la superficie es 56.55, ese es con respecto a X, o le digan con respecto a X, al rayo, ¿verdad? Entonces tenía que usar el complemento que sería 33.35. Entonces hay que leer bien cuándo se lo dan y también cuál es el que le piden, ¿verdad? Para que... 55. ¿Ah? Es 56.65. En 65. No, porque 33.35 menos 90. No es con respecto a 100. No sé con respecto a qué lo está haciendo. Vamos a ver. Bueno, no sé, vamos a ver. Ah, sí, es 65. Tiene razón. Bueno, ahí es un error de dedo. Lo copié mal. Es 65. Pero sí es el complemento. ¿Verdad? Gracias. Te lo verifiqué. Solo que sí tengo el dato. Es 65, ¿verdad? Y es con respecto a 90. Ese es un error. Se fue. Pero bueno, ese error no es un ejercicio, ¿verdad? Pero sí dejar eso en 90 menos 33.35, ¿verdad? Este es 65. Ahí sí. Tienes razón, gracias. Y aquí también lo había anotado. Pero que vean cómo están esos ángulos, ¿verdad? Ahí está el teta 2 y aquí está su complemento, en este caso. Bien. Bueno, eso para aclarar esa parte, pero miren, ya tiene eso, ¿verdad? Ya si no interpretamos eso, se nos va el ejercicio. Vamos a ver otro. Dice una luz monocromática azul con frecuencia de 6.5 por 10 a la 14 Hz entra a una pieza de vidrio film. ¿Cuáles son la frecuencia y la longitud de onda dentro del vidrio? De la frecuencia me dan 6.14 Hz. Entra a una pieza de vidrio film. Vamos a la tabla y vemos que el índice de refracción, o vamos a la parte de la hoja de fórmulas en el examen, ¿verdad? Y vemos que el N para vidrio film es igual a 1.66. Y miren, tenemos una pregunta. ¿Cuáles son la frecuencia y la longitud de onda dentro del vidrio? La frecuencia ya sabemos que es 6 por 10 a la 14 Hz y el N del vidrio es 1.66. Ahora, cuando esté dentro del vidrio tengo que contestar dos cosas: frecuencia y longitud de onda. La frecuencia, si usted ya leyó, ¿verdad? Porque esto creo que lo saqué del campus y me gusta buscar cosas del libro o del campus, ¿verdad? Para comprobarle. Que si leemos, no vamos a tener problema, ¿verdad? Y por eso siempre lo mando a leer todo, ¿verdad? Porque se me puede escapar dar énfasis en algo, pero ahí está por escrito, ¿verdad? Usted tiene que leerlo todo completamente. Entonces, cuando un haz de luz entra en otro medio,
la frecuencia no cambia. O sea, ¿cuál va a ser la frecuencia dentro del vidrio? 6.5 por 10 a la 14 Hz. ¿Cuál sería la frecuencia si pasamos a un medio de agua? 6.5 por 10 a la 14 Hz. Si pasa ahora ese rayo a un poliestireno, 6.5 por 10 a la 14 Hz. No cambia la frecuencia. Se los digo y les sale en la prueba y se equivocan. La frecuencia no cambia. Puede pasar de medio a medio a medio a medio y la frecuencia siempre va a ser la misma. Ahora, la longitud de onda sí va a cambiar. La velocidad sí va a cambiar. Los ángulos sí están cambiando, ¿verdad? Porque se va refractando. Pero no cambia la frecuencia. Entonces, bueno, aquí está, aparte está la demostración del N que hemos usado, que es C sobre B o lambda sobre lambda del medio, ¿verdad? En realidad sale de la misma relación de velocidad lambda por frecuencia, pero como es la misma frecuencia, si se fijan, F se cancela y por eso solo les queda lambda. Y salió hasta la demostración de esa fórmula. Bien, entonces, ¿cuál es la frecuencia? Solo la anoto, 6.5 por 10 a la 14. Pero tengo que anotarla, ¿verdad? Porque me están preguntando las dos cosas, entonces debo de dar dos respuestas. Pero no solo es que era la misma, por eso no la escribí, no, se le hizo como pregunta, entonces debe contestarla. Y luego hay que calcular lambda, porque esa sí cambia. Entonces hay que calcular lambda. Para lambda podemos usar la fórmula que ya teníamos de onda, ¿verdad? Donde velocidad es lambda por F, donde lambda sería velocidad sobre la frecuencia. Ahora, velocidad no la tengo, pero la puedo calcular de esta relación del índice de refracción. N es igual a C sobre B, donde N, usted sabe que es 1.66, y C es una constante que es 3 por 10 a la 8. Despejamos para B. Este pasa a multiplicar, este pasa a dividir. 3 por 10 a la 8 entre 1.66 y, mire el valor, 180.722.891.6. Lo leí porque en examen aparecen números grandes y maestra, este ejercicio está malo, mire qué grande este número. Estas velocidades pueden ser grandes. La velocidad de la luz dice 3 por 10 a la 8. Estamos hablando que son 300 millones, son 380.000 millones. Sí. Ahora lo leí mal, ¿verdad? 180.722.000.891.6. Sí, lo leí mal, es una cifra bien grande. Ok. Entonces, eso para que tengan el sentido, ¿verdad? De los números. Van a pensar que está mal. En examen, si aparece un número grande, ¿verdad? Están trabajando con velocidades grandes. Entonces, lambda, velocidad sobre frecuencia, la frecuencia es la misma en ambos medios, y la longitud de onda 7.78 por 10 a la menos 7. Muy bonito el ejercicio, ¿verdad? Conceptual, tenían que manejar la parte de la frecuencia. Trabajamos con la definición de N, pero encontramos B, y luego nos apoyamos del tema del examen anterior, que fueron ondas, porque recuerden que el sonido es una onda, entonces puede utilizar todas las fórmulas de la parte de onda, ¿verdad? Y despejamos para lambda. ¿Ok? Voy a pasar a otro ejercicio. Veamos este ejercicio. Dice, una moneda está en el fondo de una alberca bajo 1.5 metros de agua y a 90 metros de la pared. Ellos le dieron el dibujito, ¿verdad? La altura y la separación de la pared con respecto a la moneda. Vea la figura, dice. Si incide un rayo de luz sobre la superficie del agua en la pared, ¿qué ángulo debe formar el rayo
con el muro para iluminar la moneda, ¿verdad? Entonces aquí y aquí ya les marcan, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo? Sería el de incidencia el que viene, ¿verdad? Y aquí está el refractado. Entonces, los medios que tengo aquí es aire y aquí sería agua, ¿verdad? Aire y agua. Vamos a la tablita y sacamos que el aire N vale 1 y que el agua su N vale 1.33. Queremos teta 1. Ya tengo los medios, pero para usar la ley de Snell ocupo N1, N2 y teta 2, ¿verdad? Para solo buscar un ángulo. Entonces, me hace falta encontrar ese ángulo. Pero miren, si ustedes tienen que estar bien pendientes a lo que se les muestra. Aquí se formó un ángulo rectángulo. Yo puedo usar ya sea Pitágoras o alguna función trigonométrica que me ayude a despejar ese ángulo. Eso lo hemos usado en todas las unidades, si se fijan. Entonces, aquí lo voy a sacar. El lado 1.5, el lado 0.9 y el ángulo. Ahora bien, tengan cuidado con el ángulo. Este ejercicio, ¿verdad? Había que tener mucho cuidado, porque el ángulo, si lo forman acá, que es como estamos acostumbrados, que el ángulo se forme en X, eso sería un error, ¿verdad? Porque aquí el ángulo se mide con respecto a la normal. ¿Qué función trigonométrica me puede servir para despejar ese ángulo? A ver. ¿Quién me dice? Tangente. Tangente, muy bien. Esa es la primera unidad de física 111. Es el que no lo puede despejar. Hay que estudiar otra vez las funciones trigonométricas, ¿verdad? Eso ya no es biofísica. La profesora no explica lo de los ángulos. Eso ya no es biofísica. Aquí yo lo aplico. Siempre les digo de dónde sale, ¿verdad? Para que lo sepan, pero que lo vayan a manejar porque podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Porque eso ya deben de saberlo. Entonces, aplicar la tangente usando la definición. ¿Cuál es la definición? No es Y sobre X, X sobre Y, no. Es el lado opuesto sobre hipotenusa. Y entonces aquí viene la confusión. Pero cuando encontramos el ángulo, decían Y sobre X, y Y es 1.5 y X es 0.90. ¿Por qué lo está poniendo al revés? No lo estoy poniendo al revés. Esa vez usted está hallando el ángulo en X. Acá. Para X el opuesto es 1.5 y el adyacente es 0.90, es decir, Y sobre X. Pero si cambio la posición del ángulo, ahora para Y, pues cambia quién es opuesto, porque es con respecto al ángulo. Dice, tangente es el opuesto al ángulo que usted esté usando entre el adyacente al ángulo que usted esté usando. ¿Ok? Entonces ahí no se memoricen Y sobre X. Se memoriza la definición, opuesto sobre adyacente con respecto al ángulo que usted está utilizando. En ese sentido, ¿cuál es el opuesto? 0.90. ¿Cuál es el adyacente? 1.5. Lo aclaro porque es la primera confusión. ¿Por qué pone X sobre Y? No estoy poniendo ni X ni Y, estoy poniendo la definición opuesto sobre adyacente y es por eso que lo he anotado. Que se estudien con definición quién es el seno, quién es el coseno. Y despejan para teta. Entonces, como le voy a arrancar el ángulo, ¿verdad? Es tangente inversa. 30.96. Ahí tendrían el ángulo, ¿verdad? Este de acá. Bien, y acá, como ya obtuvimos el ángulo,
puedo encontrar teta 1, ¿verdad? Usando ley de Snell. Solo despejarían para teta 1 y obtienen el ángulo teta 1. ¿Verdad? Y ya es directo. Que copien, solo estoy haciendo énfasis en las cositas como importantes, ¿verdad? Porque ya expliqué cómo despejar teta 1, o sea, cómo despejar un ángulo de ley de Snell. Entonces no voy a volver a repetir eso. Entonces vamos a estudiar otro ejercicio antes de irnos. Dice, esto me lo habían propuesto ya a tiempos, y se los voy a compartir. Dice, como se muestra en la figura, una capa de agua cubre una placa de material X. No sé cuánto vale ese material. Un rayo de luz que viaja hacia arriba sigue la trayectoria indicada. Este rayo viene aquí, acá. Maestra, va al revés. No importa, ¿verdad? Pero sí importa la dirección. Este es el incidencia y este sería el refractado. Sí importaría la dirección. ¿Sí? Incidencia, refractado. Nosotros le hemos llamado incidencia al N1 y refractado al N2. Lo puso al revés, no importa. Eso no importa, ¿verdad? Se sigue siendo, vamos a hacer el mismo tratamiento, pero sí respetando, ¿verdad? El orden. El que viene es el de incidencia, por eso le he puesto N1 a este. Y el que sale, ¿verdad? Es el N2, que sería el refractado. Inciso A, determine el índice de refracción del material X. Sabemos qué material es, me piden cuánto vale N. Aquí es donde le decía, no se acostumbra que siempre va a ser aire, ¿verdad? B, ¿cuál es el ángulo que forma con la normal en el aire? Ok. Y miren el dibujo que observan. El ángulo que les dieron es con respecto a la interfase, a esta superficie con respecto al el X, ¿verdad? El que llamamos eje X, no es el ángulo que yo estoy acostumbrado a utilizar. ¿Cuál sería el ángulo que debemos haber utilizado? 25. Muy bien. Ese es el primer error en ese examen. Usaron 65. ¿Ok? Entonces, 65, aquí lo volví a dibujar. 65. Esta es la línea del 65. Y entonces, el ángulo que vamos a usar es 90 menos 65, que sería 25. Entonces, tengo que teta 1 es 25 y el ángulo es 48. Entonces, se ve así porque se ve tan raro. No es tan raro, es que es la línea de incidencia, se lo hago hasta el otro medio. Y el 48 pues es mayor que 25, entonces tiene que pasar para allá. Ahí está. Y me piden, el inciso A es directo, estaba fácil porque solo dice índice de refracción del material de N. Entonces tenía que despejar para, en este caso, en el orden que yo lo puse, N1, N2, o sea, para el N1. Siguiendo el orden que tenemos. 2.34, porque al N1 le puse que se iba a llamar el material X. Ahí está. ¿Sí? Error ahí, el ángulo. No uso 65. Tiene mal el problema. ¿Por qué? Porque es la definición. Ahora, el ángulo que forma la luz con la normal en el aire. Miren, hay tres medios aquí. Material X, agua y aquí dice aire. Aquí dice aire. Entonces, ahora viene, aquí viene, ¿verdad? Y tiene el material agua, que sería la interfaz agua-aire ahora en el inciso B. Agua-aire. Viene con 48, ¿verdad? Incidencia. Y aquí pasa al otro medio, que sería aire. Y le pide a usted cuál es el ángulo, ¿verdad? Para ese nuevo medio. Entonces tenemos agua-aire. El agua es 1.33. El aire es 1.
el agua, el ángulo es 48 y el aire, ¿cuál sería? Entonces, por ahí me acuerdo que había una confusión, ¿verdad? Porque al ver el dibujo y al trazar ese dibujo, por eso había dibujado esto de acá, este de aquí sería este de aquí, o no lo ven claro porque vuelve a ser 48. Solo acuérdense de ángulos complementarios, ¿verdad? Aquí sería 48 y 90. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? 42. Pero este ángulo de ahí es con respecto a X. Y no uso con respecto a X, es con respecto a Y. ¿Cuál es el complemento de 42? 48. Y bueno, eso sí lo miran con ángulos complementarios. Y hay una propiedad, ¿verdad?, de los opuestos por el vértice, no me acuerdo cómo se llama esa propiedad, pero, o ángulos alternos internos. No me acuerdo exactamente el nombre en trigonometría, ¿verdad? Pero sí sé que estos ángulos, ¿verdad? Por trigonometría son iguales. Si no sé cuál es la propiedad, pues vámonos a la básica, ¿verdad? ¿Cuánto es la suma de los ángulos en un triángulo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo? 80. 180. Y eso es definición. La suma, y de cualquiera, no ángulo rectángulo, de cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos es 180. Entonces, ahora, porque en el dibujo se ve claro que, pues, no es, ese no es este de acá. Era la confusión también por ahí. Pero este es 90, este es 48. Menos 180 o es 42, ¿verdad? 90, 48 menos 180, este ángulo es 42. Pero no usa con respecto a X, usa con respecto a Y. De 42 y 48, acá hay un ángulo de 90, el complementario sería 48. Entonces, por eso es que aquí uso 48. Pues si ve el dibujo, me va a decir, no maestra, pero ese ángulo no es el de la normal. Sí es, ¿verdad? Aquí es un pequeño dibujito que se lo demuestro que sí es. Sabiendo eso, el problema queda sencillo, ¿verdad? Porque había que despejar θ, ¿verdad? Pero el problema también era este ángulo, si no quedaba claro, ¿verdad? Como, por qué era 48, podría haber confusión. Bien, me quedo aquí. Se fijan, los ejercicios usé la misma fórmula. Son fáciles, sabiéndolos hacer, como se dice, ¿verdad? Porque aquí el único cuidado que había que tener era acá. Si trabajo con el de 65, está malo. Y aquí también el ángulo, ¿verdad? Tenía que interpretarlo correctamente, porque algunos lo que hacen es usar 42. Usaron 42 y pues ahí ya estaba incorrecto ese análisis, ¿verdad? Pero como lo vieron acá, entonces según si lo pasaban para acá era 42 y no es 42. ¿Verdad? Porque ahí queda demostrado. Bien, continuamos. Mañana les voy a mandar una presentación de lentes, porque hoy no va a haber un caso de reflexión, uno o dos casos de reflexión interna. Sería lo último para este tema y empezamos lentes. La presentación es introductoria. Léanla hoy y hay ejercicios de lentes con un único lente. En el examen vienen 2 o 3 lentes. Entonces, lean el de uno porque es directo y es una fórmula directa, podríamos decir, es una única fórmula. Y yo voy a empezar a trabajar con 2 o 3 lentes, ¿verdad? Son un poquito más largos, ¿verdad? No son difíciles porque eso sí son mecánicos, podríamos decir, pero hay que entender el de uno. Entonces, les vamos a mandar la presentación, la leen hoy, la estudian hoy, hacen los ejercicios y mañana pues continuamos con lentes, que es el último tema. Yo lo voy a dejar introducido a hacer ejercicio para que estudie el fin de semana. El lunes seguimos con clase, el martes revisión del examen, el lunes en la noche la prueba. Todos la deben de hacer para que se habilite la revisión ya en la tarde y les sirva también para estudiar para el examen. Ok,
que son actividades pendientes que tenemos. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta adicional. No. Ok, continuamos mañana y por favor no falten a clases. Igual, ¿verdad? Hay sí, varios ejercicios.